Hola amigos de Serendipias Múltiples, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues la verdad es que estoy un poco nerviosa por este episodio porque, si les soy sincera, llevo 2 días que no puedo dormir porque espero estar a la altura de esta serendipia que les voy a presentar. Entonces, sí estoy un poco nerviosa, pero también estoy emocionada porque en cada episodio aprendo algo de las personas a quienes entrevisto. Me gusta aprovechar este tiempo que estoy conversando con ellas para aprender mucho de ustedes. Entonces, y también estoy nerviosa porque resulta un reto para mí el tener un micrófono. Sé que es una responsabilidad muy grande el tener un micrófono y una cámara para dar un mensaje. Es una responsabilidad tremenda. Entonces, estoy emocionada por el episodio. Yo decía, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a abordar? Porque a lo mejor es un tema que se sale de mi jurisdicción profesional, pero creo que estoy en buenas manos y creo que el que tu serendipia tenga casos de éxito ampara nuestra conversación a un terreno de anécdota. Entonces, está muy padre. Quiero que conozcan al invitado del día de hoy. Ahorita le voy a hacer la palabra para que se presente. Entonces, antes de arrancar como tal, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de conversar, por tomarte el tiempo de que te conozcan. Muchas personas aquí en Aguascalientes ya te conocen, pero creo que le podemos abrir la puerta a más personas y que te conozcan. Gracias. ¿Quién eres? Platícame. Oye, bien igualada. ¿Quién soy? ¿Quién eres, sí, estoy de Doc? acuerdo. ¿Sí? Sí, bueno, soy José Luis Quintanar Stefano. Somos profesores, investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues ya tenemos unos años aquí trabajando en la parte tanto académica como de investigador. Sí, entonces, nuestra área de trabajo fundamentalmente va en el área de la fisiología, concretamente ya un área especial que es las neurociencias. Entonces, nuestro perfil es de neurocientífico, ¿no? Que está últimamente pues justamente muy de moda, ¿no? Se escucha demasiado por ahí, pero bueno, esperemos que esto lo aclare un poquito, ¿no? Sí, de hecho, te digo, justo antes de grabar, decíamos, cuando no tienes un diagnóstico, no estás relacionado a eso, como que está muy lejos de ti la información, dices, no sé qué es, pero ya cuando lo tienes en el mapa dices, lo escucho cada rato y lo conozco a más personas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, te digo que me inquieta mucho, y muchos de quienes han visto mis videos lo sabrán, porque siempre lo digo en mis videos. Me gusta mucho pensar en retrospectiva y pensar que hay un hilo rojo que une a las personas. Entonces, pensando que hubo un hilo rojo que se tardó ciertos años y 32 años para que se uniera, me agrada. Te digo que en estos 2 días que estaba pensando en aterrizar las ideas y todo eso, yo decía, ¿cómo me tuvo que pasar esto para poder conocer al doctor y poder conocer su serendipia y que muchas personas conocieran su serendipia, ¿no? Cuando conozco la palabra serendipia, me di a la tarea de buscarla y vi que, entre otras cosas, se daba mucho en la ciencia. Entonces, de repente yo decía, a ver, ejemplos, ¿no? Y de repente, la penicilina, a ver, ¿cómo es eso? Ah, pues es que Alexander de repente dijo, ay, vamos a dejar esto, no sé qué haciendo, y regresa y tiene moho, y las bacterias de repente, penicilina, ¿no? Y de repente investigo y el microondas también fue una serendipia, investigo y de repente el Viagra también es una serendipia, y bueno, varias cosas que yo decía, órale, ya entendí que es una serendipia. Entonces, este episodio justamente va sobre ese camino, la serendipia en la ciencia. Entonces, me gustaría arrancar con eso. O sea, antes tuvimos una conversación donde me contaste de tu serendipia y yo estaba así como, cuéntame más. Entonces, yo estaba fascinada con tu serendipia, pero me gustaría que me llevaras otra vez en ese camino de qué pasó, qué fue una serendipia, cómo llegó esa serendipia a ti, cómo fue. Sí, bueno, pues justamente, ¿no? Hay un señor, ahí está en una de las fotos, que es Luis Pasteur, el cual decía que la suerte llega para aquellos que están preparados para recibirla. Entonces, un poquito es eso, ¿no? De que estábamos en una condición de trabajo, estábamos metidos arduamente trabajando con los modelos, en este caso, de cultivos celulares, una forma artificial de cultivar las neuronas, que es un poquito complicado,
pero se puede, se obtienen de ciertas células embrionarias y de ahí se parten pues unos modelos, digamos, de tipo artificial, ¿no? Estábamos trabajando metidos en ello, estábamos explorando algún tipo de mecanismo por el cual se comunican entre sí las neuronas, pero lo accidental o la parte ocurrente del hecho fue que utilizando una sustancia que no pensábamos que tenía efecto, porque andábamos buscando un control que no tuviese un efecto biológico en ese tipo de células, lo aplicamos un poquito aleatorio, ¿no? Abrí el refrigerador y, bueno, el refrigerador nuestro está lleno de reactivos químicos. Entonces dije, pues esto que no tiene efecto sobre las neuronas, vamos a ponerlo como un control donde no se encuentre ningún efecto sobre las neuronas. Al colocarlo, en ese momento lo hicieron unos estudiantes de posgrado, unos estudiantes de doctorado, y cuando empezamos a revisar los resultados del crecimiento, en este caso de los contactos entre las neuronas, observamos que donde habían puesto esta sustancia estaba sobreexpresado el crecimiento de estas neuronas, o sea, tenía unas hiperconexiones grandísimas, lo cual pues obviamente no era tan normal, ¿sí? Evidentemente con la experiencia dije, pues algo hicieron mal, ¿sí? Esto está mal hecho, esto no es correcto, porque conocíamos otras sustancias que hacen exactamente ese efecto. Entonces dijimos, pero no, seguramente le pusieron de las otras sustancias que estábamos ya conocidas, bueno, que ya eran conocidas, a diferencia de esta nueva que pues no tendría nada que ver, ¿no? Cuando se repite el experimento... Aquí, perdón, ¿sí? Perdón que te interrumpa. Parte también de la entrevista, me gustaría llevarla, porque de repente las preguntas que te voy a hacer, te lo juro que son genuinas de mi ser, porque incluso las preguntas me gustaría hacerlas no como creadora de Serendipias Múltiples, sino como paciente de esclerosis múltiple, porque hacia allá va nuestra conversación. Entonces, te interrumpo porque justo hay ciertos términos médicos o clínicos que se salen de nuestro alcance, claro. y me gustaría indagar un poquito en ellos. O sea, quiero entender un poquito. El experimento o la célula que realizaban, ¿con qué finalidad era? No la que le inyectaron, sino como que esta... ¿Para qué era? ¿No? O sea, ¿cuál era el modelo? ¿Sí? Era una investigación de tipo básico, o sea, no había un objetivo final, sino era ver qué pasaba simplemente. Yo tenía las neuronas, normalmente cuando uno cultiva neuronas, en su crecimiento es más o menos paulatino, lleva muchas horas, empiezan a emitir algunas prolongaciones, se llaman neuritas, y estas prolongaciones son las que hacen contacto una neurona con otra para comunicarse. Es la manera en que se hablan las neuronas entre sí y forman paquetes o redes que ya le dan un sentido utilitario dentro de un organismo. ¿Sí? Cuando están separadas no hacen nada, sí, claro. ¿Sí? Pero ya cuando están integradas en paquete, digamos, en conjunto, en una red, ya tienen funciones específicas, ¿sí? Y ya, por ejemplo, suponiendo, en el caso de nuestro cerebro, tenemos células nerviosas que están conectadas y hacen un paquete en la parte posterior y están encargadas, por ejemplo, de integrar la visión. Si nos quitan esas neuronas, ya no vemos, no integramos la información visual. Estamos hablando ya del sistema nervioso central. Sí, exacto, sí, ya es algo más complejo, ¿no? O, por ejemplo, cuando se especializan y se agrupan y forman en los lóbulos temporales, las especialistas neuronas en la audición, ¿sí? Otras que están en la parte racional, que están en la parte más frontal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se van agrupando de una manera compleja para ya tener funciones especiales, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos investigando simplemente factores que involucraban el crecimiento entre sí de las neuronas. Hay unas sustancias que sirven para comunicarse, sustancias químicas, que se les conoce como neurotransmisores. Entonces, en este momento, nosotros estamos revisando qué factores hacían que crecieran más las neuronas y liberaran más neurotransmisores. Ese era nuestro objetivo general. ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿A dónde llevaba? Pues quién sabe, no sabíamos exactamente a dónde iba a terminar esa historia, ¿no? Pero dentro de esto, utilizamos justamente este modelo, lo teníamos trabajando, y fue cuando bueno, a ver, aquí no estamos poniendo una solución, una sustancia que no tenga efecto, como un control blanco, digamos, que no tendría nada que hacer ahí. Fue cuando agregamos esta sustancia y pues encontramos justamente de que había un crecimiento muy grande, demasiado aparente, ¿no? Dijimos, uy, aquí algo está raro. Repitan el experimento, ¿no? Entonces volvieron otra vez a hacer todo el procedimiento, que es un poquito largo, y se repitió el mismo fenómeno. Ya cuando pasó otra vez dije, no, a ver, aquí ya hay algo que puede ser serio, ¿no? Entonces, cuando ya empecé, ahora dije, como siempre, ¿no? Dije, bueno, ¿saben qué? Ahora lo voy a hacer yo. Sí, algo están haciendo mal. Sí, algo están haciendo mal, están manitas, estudiantes, a ver, espérense, ¿sí? Entonces empecé a trabajarlo, lo hicimos, bueno, ya obviamente me apoyan, por supuesto, las personas que están de apoyo técnico, y empezamos a trabajar en la línea y finalmente, pues sí definimos de que habíamos
encontrado, estaba pasando algo distinto a lo normal con esa sustancia. Esa sustancia estaba referida para otro tipo de procesos. Estaba involucrado sobre todo en la parte reproductora. Es una sustancia que normalmente el cerebro la produce y regula la reproducción masculina y femenina. ¿Sí? Que esa es su, digamos, su descripción más general, está en todos los libros, etc. Pero pues esto era así algo como que novedoso, ¿no? Entonces ya nos centramos directamente en la sustancia, empezamos a valorar qué estaba pasando, cuánto crecían, en qué tiempo crecían, qué proteínas o sustancias químicas se generaban de nuevas, ¿sí? Cuántos contactos se establecían entre ellas, en fin, es toda una serie de trabajos, todo en condiciones artificiales, en condiciones de cultivo neuronal, ¿no? En cultivo de in vitro, como le llamamos en ciencia, ¿no? Cultivos in vitro. Cuando ya salió esto, pues terminamos y dijimos, uy, pues muy padre, encontramos algo interesante y pues como es parte de nuestro trabajo también, la divulgación de este conocimiento, lo proyectamos en congresos, en publicaciones, en charlas y pues casi que dijimos, ya cerramos todo lo que era observable dentro de este experimento, ¿no? La parte artificial. Posteriormente, pues surge la curiosidad y qué pasará en un animalito completo, en un animal que esté íntegro, pero que tenga algún problema neurológico, ¿sí? Entonces fue así como que el cambio radical de pasarlo a un experimento ya con animales, con entes vivos, completos, ¿no? Buscando modelos, ahí fue cuando empezamos a ver, bueno, ¿dónde hay un reto neurológico, donde exista una deficiencia de algo, o sea, que se tenga un problema, ya sea por una lesión o por una parte traumática o por un problema viral, etcétera, donde hubiese pues un deterioro o una pérdida neuronal en general, por alguna razón X, ¿no? Justamente llega otra persona y pues en su proyecto de doctorado plantea la posibilidad de trabajar con la médula espinal. Entonces, pues lo más lógico sería decir, bueno, vamos a generar un modelo de lesión de médula espinal y vamos a ver si nuestro tratamiento o nuestra sustancia tiene este efecto, ¿sí? Okay. De volver otra vez a reconectar neuronas, ¿no? Okay. Hay una frase clásica en lo que es la neurociencia, que es que las neuronas en sí mismas no tienen esa capacidad de reproducirse, ¿sí? Hay actualmente, bueno, ya es algo más actual, más reciente, donde se ha encontrado que algunas células nerviosas aparecen a partir de algunos stocks que hay por ahí guardaditos, que en ciertas condiciones aparecen de nuevo, ¿no? Por ejemplo, en los casos de la memoria hay unas áreas que salen nuevas neuronas, aparecen nuevas neuronas, que no son porque se hayan dividido o multiplicado las existentes, sino que son una especie de reservorio de células progenitoras, o sea, de mamás, que van a dar origen a estas células, ¿no? Total de que entonces el modelo fue de la lesión de la médula espinal y pues esperábamos de que aquellas neuronas que estaban todavía viables, que tenían una lesión pero no era completa, podían recuperarse o no. A esto le llamamos nosotros regeneración nerviosa, ¿sí? O sea, no es reproducción, es regenerar. ¿Por qué regenerar? Porque algunas de las neuronas que están lesionadas son capaces de recuperarse, o bien de algunas neuronas que estaban en contacto con un órgano, con una estructura que controlaban, empiezan nuevamente a proyectar sobre de ellas, ¿sí? Entonces, esa fue nuestra hipótesis o nuestro planteamiento de trabajo. De tal suerte que cuando le empezamos a hacer el modelo, pues se hace una lesión de médula espinal y aplicamos esta sustancia que teníamos, que la produce normalmente el cerebro, por cierto muy cara, entonces porque ya la compramos pura, entonces se la aplicamos en este caso el modelo es de ratita y pues empezamos a ver que después de la lesión las ratitas automáticamente pierden motricidad, por ejemplo, pierden control de la regulación de la orina, o sea, la micción o la forma de orinar, y entonces empezamos a encontrar que había una recuperación, ¿sí? Entonces, claro, cuando empezamos así a hacer los análisis, porque para esto se hace todo un modelaje, es así como los modelos del caso de las promociones de modelaje, pues se les pone por una pasarela, ¿sí? Donde se van grabando y van caminando, a ver cómo van moviéndose, si la motricidad, la movilidad se va dando de una manera mucho más eficiente después del tratamiento. Entonces fue lo primero que observamos, de que las ratitas que tenían el tratamiento contra las que no tenían tratamiento, pues mejoraron significativamente. O sea, es impresionante la recuperación, ¿sí? Oye, perdón que te interrumpa otra vez. Adelante. Es que te lo juro que estoy fascinada. ¿Podríamos decir que ustedes le inducen esclerosis múltiple a las ratitas? Bueno, el primer modelo era el modelo de la lesión de la médula espinal generado por una lesión traumática. O sea, traumática nos referimos a que es un traumatismo el que lesiona la médula espinal, ¿sí? O sea, porque nosotros lo que hacemos es metemos dentro de la médula espinal una sonda que lleva un globito.
El globito va desinflado en un principio, se infla y al inflarse crea una compresión, o sea, al dilatarse dentro de la médula espinal, lesiona las neuronas que van pasando por ahí. Entonces, ese es para nosotros un modelo traumático de lesión que se llama por compresión, ¿sí? Que es uno muy utilizado a nivel internacional. Entonces, esa es una forma de lesionar la médula espinal, ¿sí? Cuando pasa esto y que encontramos que caminaba, observamos, pues sacábamos la medulita de esos animalitos, las observamos al microscopio, hacíamos estudios de bioquímica, biología molecular, histología, todo, y las de conducta, y veíamos que había una recuperación significativa. Entonces ya teníamos eso así como algo pues, en nuestras manos padrísimo, ¿no? Pero entonces, justamente, otra vez un poco serendipia, ¿sí? En el laboratorio vecino tenían el modelo que en términos técnicos se le llama encefalomielitis experimental autoinmune, que es el modelo, sí, un poco complejos, ¿no? Pero en realidad es una esclerosis múltiple inducida en un modelo animal, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, ¿sí? Creo que hay una pregunta, bueno, dos, que debía haber hecho al principio, pero creo que con esto que comentas le puede dar buena apertura a ellas. ¿Qué es el sistema nervioso central y cómo impacta en él la esclerosis múltiple? O sea, ¿qué es la esclerosis múltiple? Ok, entonces justamente cuando en la serendipia que comentamos, si como estas personas tenían del laboratorio vecino, tenían este modelo montado y pues obviamente empezamos a estudiar, ¿sí? Teníamos ahí a la mano, porque fue el comentario, una de las charlas, para eso sirven muchas veces los seminarios, las conferencias, porque se entera uno y digo, bueno, es que realmente tenemos nosotros un modelo de lesión neurológica en la médula espinal, inclusive hasta más arriba, porque puede llegar hasta la parte de arribita. Arribita nos referimos a lo que está dentro del cráneo, al encéfalo. Todo el cerebelo. Sí, entonces está, sí, es justamente el sistema nervioso se divide en dos grandes, ¿no? El que es central, que está dentro de hueso, digamos, dentro de nuestro cráneo, dentro de nuestra columna vertebral, y otro el sistema nervioso periférico. Todos los nervios que salen o que entran, sí es el periférico. Entonces, en el sistema nervioso central es donde se da justamente esta afectación. La afectación en este caso, en este modelo, cuando empezamos a estudiar, si encontramos que había lesiones que se iban generando a lo largo de todo el sistema nervioso central, no existe en el periférico en estos casos, ¿sí? Entonces solamente puede ser en cerebro o en médula espinal, ¿sí? Las lesiones, en este caso, las alteraciones, las muertes de estas neuronas, obedece a un fenómeno de falta de control de la respuesta inmunológica por el propio cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para protegernos en contra de organismos externos, bacterias, hongos, virus, etc. Y también de células malas o que en algún momento ya no nos son útiles, por ejemplo, células cancerosas o células muertas, ¿sí? Entonces este sistema es el sistema inmunológico, el que nos protege, el que nos cuida permanentemente. Sin embargo, por alguna razón desconocida, sí que no está muy clara porque hay muchos puntos de asociación, pero no está claro, por alguna razón se desconoce y nuestro sistema inmunológico empieza a atacar a nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Lo cual obviamente es un problema, ¿sí? La magnitud pues es muy relativa. ¿Qué tanto y en dónde? Es muy ambiguo, poco definido, puede ser en cualquier sitio del sistema nervioso central con diferente nivel de impacto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay unas células de nuestro sistema inmunológico que desconocen, o sea, no reconocen a nuestro sistema nervioso, a nuestras neuronas. Entonces, aquí hay un detalle técnico, es de que nuestras neuronas están protegidas, están recubiertas en gran mayoría por unas vainas, unas, digamos, envolturas que son de mielina, así se le conoce con el nombre, de mielina, que es una especie como de un cable aislado. El plástico sería el aislamiento, que sería el equivalente a una mielina. Pero resulta que el sistema inmunológico, las células, este tipo de linfocitos, que es el tipo de célula que en este caso se descontrola, y empieza a atacar a la vaina de mielina. Desgraciado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le cayó mal. Si algo le pasa, sí, que las desconoce y se las empieza a cargar. Entonces empieza a atacar a las vainas de mielina, las empieza a desproteger y la vaina de mielina tiene varias funciones. Entre ellas, de las más importantes, es un sistema de aislamiento para que no haya contacto con otras neuronas, no se crucen, digamos, los cables eléctricos. Otra también de sistema justamente de modificar la velocidad de la conducción. Los nervios actúan como cables eléctricos. Entonces resulta que algunos cables eléctricos conducen más rápidos que otros más lentos, normalmente. Cuando se pierde la mielina, se hacen muchísimo más lentos, pero significativamente más lentos. Entonces, si yo le doy la instrucción, si mi cerebro da la instrucción a mi mano, levanta,
ya va a ser más lento. Okay. Sí, la respuesta más lenta, más descontrolada, porque ya no las neuronas están trabajando como debería de ser, ¿sí? Pero eso es en la parte motora, pero también puede ocurrir en la parte cognitiva, en la parte de memoria, en la parte de aprendizaje, en la parte auditiva, en la parte visual, en cualquier parte puede actuar, es generalizado. Entonces tenemos el problema de que estas células atacan, destruyendo a la vaina de mielina, y mucho de lo que ocurre como consecuencia de ello es de que la parte de cableado también se empieza a deteriorar. Sí, lo que es la proyección de las neuronas se conoce con el nombre de axones, si las proyecciones largas. Entonces se empiezan a perder estos axones y por lo tanto si había una red de comunicación hasta abajo, en el punto donde se interrumpa, pues aquella parte de abajo ya no va a recibir información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo muy simple, si nosotros tenemos la médula espinal que lleva información con neuronas de movimiento, neuronas motoras, la corto yo aquí, por lo tanto la parte motora no va a responder ya, porque no está el órgano inervado o con la inervación suficiente, ¿no? Entonces, en el caso del modelo de esclerosis múltiple, el modelo animalito de la ratita, justamente lo inducimos metiendo una forma de inducir que la respuesta de estas células, los linfocitos, de respuesta inmunológica, ataquen las vainas de mielina. ¿Cómo se logra eso? ¿Sí? Esto es un fenómeno que es muy explicable, es muy lógico. Nosotros tenemos un modelo donde obtenemos el cerebro y la médula espinal de otro animalito. Por ejemplo, en este caso es del cuyo, el conejillo de Indias clásico, ¿sí? Entonces se extrae y se hace una preparación, un machacado, un homogenizado, junto con otras sustancias, que ya técnicamente son medias complejas, adyuvante de Freon completo y Mycobacterium tuberculoso, una proteína de una bacteria, una estructura de una bacteria, ¿no? Se hace este homogenizado y se le inyecta a la ratita. Entonces la ratita produce anticuerpos contra esa sustancia. Su sistema inmuno dice, hey, me estás metiendo algo que es extraño, que no es mío. Y empiezo a generar anticuerpos en contra, sí, de esta sustancia, ¿sí? Pero resulta que esta sustancia que yo le estoy metiendo, que viene del cuyo, es muy parecida a la mielina de la propia ratita. Entonces, las células, los linfocitos no reconoce quién es el bueno y quién es el malo y se va contra las dos. Entonces destruye, obviamente, a lo que yo le estoy inyectando, pero también empieza a destruir las vainas de mielina de la ratita. Y se produce la esclerosis múltiple ratita, que se llama encefalomielitis experimental autoinmune, porque esto se define, la esclerosis múltiple, como una enfermedad autoinmune, ¿sí? Porque el propio organismo produce anticuerpos, células que van a afectar al sistema nervioso, ¿sí? Pues esto así fue la historia. La serendipia consistió justamente en que los vecinos de al lado tienen este modelo montado. Y empezamos a estudiar, sí, pum, 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 ya vimos cómo se hacía, lo reprodujimos, hicimos el modelo, vimos cómo hay pérdida de locomoción, pérdida de control de esfínteres, en fin, todo el modelo es muy parecido al de humano. Tiene una diferencia importante para ciertos experimentos, es de que es temporal, no es permanente. O sea, viene la esclerosis, curiosamente, en el modelito de rata, a los 13 días casi puntualmente, empiezan a aparecer los primeros signos de la enfermedad. Empieza ya a tener poquita movilidad, la colita ya no se mueve, hasta queda flácida, progresiva, llega hasta cierto grado, ¿sí? Normalmente, si nada más se le da una sola aplicación, pasa todo el proceso de la enfermedad como una recaída, ¿sí? O una crisis, el equivalente a una crisis, y después viene una recuperación. Ya finalmente el animalito sobrevive sin ningún problema. Pero nosotros aprovechamos ese inter para ver qué está pasando, ¿sí? Entonces analizamos comportamiento motor, comportamiento sensitivo, toda la parte bioquímica, la parte molecular, la parte, o sea, todo lo que es la histología de una médula espinal o de un encéfalo con esta enfermedad. Y se ve claramente, por ejemplo, los infiltrados de células de defensa metidas a la médula espinal, pero así se llaman manguitos, donde se mete toda la infiltración, sí, se ve la inflamación, el proceso inflamatorio, se ve todo perfectamente como una experiencia muy reproducible de lo que es justamente la esclerosis múltiple, ¿no? Pues ya teniendo el modelo, pues ahora sí dijimos, ¿y qué pasa si nosotros aplicamos una sustancia que induzca regeneración nerviosa? Ojo aquí con la observación, ¿sí? Contamos con esta sustancia que producía regeneración de nervios que ya estaban lesionados, no que quitaban el fenómeno de la autoinmunidad, ¿sí? Entonces la autoinmunidad sigue, está presente. Entonces esto ha derivado en dos líneas de trabajo, donde la enfermedad como tal puede estar presente. Nosotros damos el tratamiento o aplicamos a las ratitas este tipo de tratamiento y vemos recuperación significativa. En el modelo animal
es precioso porque se recuperan, pero casi al 100%. ¿Sí? Como es tan controlado, lo podemos predecir. Esta dosis con esto, o sea, 2 más 2 son igual a 4. Con ¿sí? muchas pruebas, claro. Sí, efectivamente, sí. A diferencia del humano, que a veces decimos 2 más 2 salen 3, salen 5, en el comportamiento digamos, de la parte clínica, la parte de salud del paciente, ¿no? Entonces, en el caso del modelo de ratita, como están todos bajo control, la misma dosis aplicada, la misma edad, el mismo sexo, si usamos igual hembras, por ser más susceptibles a la respuesta inmunológica, usamos una cepa, un grupo de ratitas, hay, digamos, familias de ratas, ¿no? O sea, está la ratita blanca clásica, otra ratita que tiene color negrito, otras que son pintas, hay muchas razas de ratitas, ¿no? Y hay una que es muy susceptible, que es la rata Lewis, es una blanca, ¿sí? Pero que es más susceptible que la Wistar, que es otra cepa, es otro grupo de ratitas, ¿no? Entonces, estas ratitas son más susceptibles del tratamiento, entonces usamos todas igualitas, del mismo peso, 300 gramos, sexo femenino, con tal dieta igual, con tal luminosidad igual, sin embarazo, etcétera. O sea, todo tan controladito que podemos predecir el resultado pues muy cercano sí, exactamente, al 100%, ¿no? Y eso pues obviamente nosotros lo publicamos también. Dijimos, no, pues tenemos algo precioso, lo publicamos y pues ahí está. Es un modelo animal donde se aplica un tratamiento de neuroregeneración. La pregunta es, ¿y el sistema inmunológico qué le pasó? Es otra línea de investigación que estuvimos también explorando y tenemos también resultados muy bonitos, ¿sí? Donde ya un poquito más grande, y ahorita ya lo puedo decir con más claridad, encontramos de que también tiene un fenómeno, cuando hay una alteración orgánica, hay un fenómeno que es el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es una respuesta del cuerpo natural del organismo que tiende a protegernos en general, ¿sí? El proceso inflamatorio es para aislar aquella zona lesionada para que no crezca más o no se vaya para otro lado, mantenerlo un poquito aislado, ¿no? Es un poquito la idea de la respuesta inflamatoria. Pues hay cosas que favorecen la inflamación, se le llama proinflamatorios, o bien que cuando ya esté inflamado, antiinflamatorios, baje la inflamación. Entonces hemos encontrado que este tratamiento, esta sustancia, también induce una disminución de las proinflamatorias, o sea que no deja que se inflame lo suficiente. Hay un problema serio en el sistema nervioso que es el proceso de la inflamación. La inflamación no es buena en general en el sistema nervioso, ¿sí? No suele ser algo benéfico. Hay dudas, hay mucha discrepancia en la finalidad, para qué se inflama si no es útil o por qué genera un problema más serio la inflamación que la propia enfermedad, ¿sí? Entonces, en este caso estamos un poquito ahí en la discusión, ¿sí?, de lo que pasa, ¿no? Pero ya hemos encontrado que reduce algunas de las sustancias que producen proinflamación, o sea, que van a ser en favor de la inflamación. Al bajarlas, no se inflama y se mejora mucho mejor, ¿sí? Entonces, hemos encontrado esas dos vertientes por ese lado, pero sin embargo seguimos con la llaga, ¿no?, de que el sistema inmune está atacando a nuestro sistema nervioso. Y eso no lo hemos encontrado, no tenemos nosotros la solución, es algo que se presenta normalmente, ¿no? Pues bien, pasó eso justamente de que ya teníamos el modelo, salieron los resultados muy bonitos, lo hemos publicado en sus revistas correspondientes a esclerosis múltiple, hemos hecho algunas revisiones muy bonitas y pues dijimos, pues hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, el proceso hasta aquí llega, ¿no? Ajá. Sin embargo, otra serendipia por ahí, ¿no? Resulta, una tras otra, sí, una tras otra. O sea, son serendipias múltiples. Sí, múltiples, justamente, ahí sí, justo queda como múltiple, ¿no? Donde encontramos accidentalmente de que esa sustancia que nosotros comprábamos en una casa comercial, que es un elemento muy caro, lo voy a decir el nombre, soy un poquito rebuscado, es hormona liberadora de gonadotrofinas. Así es el nombre técnico, es el nombre científico. Esto lo produce normalmente un área particular de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, y este regula el sistema reproductor normalmente, que es cómo funciona. Lo explico muy sencillo. Esta hormona, neurohormona que se produce en el cerebro, llega a otra glandulita, que es una glándula central, que se le llama hipófisis, e induce la síntesis y secreción de las hormona folículo estimulante y luteinizante. Estas llegan, si van en la mujer, al ovario, e inducen la síntesis y secreción de estrógenos, progesterona, y además induce la ovulación. En el varón induce la liberación de testosterona y de espermatozoides también su síntesis. Eso es lo que se conoce claramente, esto es lo que estaba definido. Nuestra aportación, digamos, importante es de que esta sustancia que estaba definida para este rol, ahora encontramos que tiene también efectos neurológicos importantes, ¿sí? Que esa es la novedad de nuestro hallazgo, ¿no? Bien, pues esta sustancia
la hormona liberadora de gonadotropinas era cara, había que aplicarla, son 2 veces al día, era un poquito largo el tratamiento, muy incómodo. Y entonces, pues como siempre, ¿no? Surge por ahí algún chico que le toca hacer el experimento y dice, ay, es que hay que venir sábados, domingos, lunes, martes, domingos, sábado, domingo, todos los días, 2 veces en la mañana y otra en la tarde, noche, y pues como que está medio cansado, ¿no? Obviamente, pues si era necesario, había que hacerlo. Claro. Pero uno de ellos encontró que esta sustancia la vendían ya en el mercado comercial clínico, ¿sí? Que estaba en las farmacias, para justamente problemas de tipo reproductor. Sí, como un fármaco, ya lo vendían como un medicamento que ya está aprobado y autorizado, etcétera, ¿no? Ok. Entonces fue así como que la señal de, a ver, como que sí, es que ya lo venden, ¿cómo que lo venden? Sí, aquí está, se utiliza para hipogonadismo, o sea, cuando no se desarrollan bien los testículos o los ovarios, se utiliza para el cáncer de próstata, para bloquear el efecto de la testosterona y se reduce el tamaño de la próstata en caso de un cáncer o una hipertrofia prostática, etcétera, ¿no? Para los ovarios, para el cáncer de mama, se controla el sistema hormonal ligado a la sexualidad, ¿sí? Testosterona, Y estrógenos, ya está en el progesterona. mercado, ya Y está patentado y todo. Exactamente, patentado, registrado, con todo. A ver, quiero entender algo. ¿Sí? Eso que ya estaba patentado en el mercado y todo, ¿era parte de la materia prima, digamos, para o parte del compuesto que tú necesitabas para lo que tú encontraste? Okay. Efectivamente, sí. Okay. Entonces ya lo teníamos ahí, estaba a la mano, es el mismo compuesto químico, más que aquí la ventaja es que era sintético, y por lo tanto los sintéticos suelen ser más económicos, sí, son más rendidores, más potentes, se degradan menos, en fin, tiene ventajas, ¿no? Entonces, pues dijimos, vamos haciendo lo mismo. Otra vez montamos el modelo en ratitas, pero ahora con el medicamento que ya estaba en la farmacia. Okay. Sí, dijimos, es el mismo, a ver, pues, no, sí, el chico súper contento porque dijo, pues mira, nada más se lo aplico una vez cada 3 días y un día por una sola vez al día, ¿no? Y yo descanso tranquilamente, ¿no? Entonces fue así como que la solución para él en cuanto a estar viniendo continuamente al laboratorio a hacer el trabajo. Entonces resultó pues finalmente de que el resultado fue mucho más impactante, la recuperación fue mucho más rápida, más visible, más evidente, y eso pues obviamente también nos dio la pauta para sacar en extenso el trabajo y decir, bueno, tenemos una molécula sintética que produce este efecto de regeneración. Lo usamos también en el caso de la lesión de médula espinal, igual con el mismo protocolo, y también funciona exactamente igual, o sea, mejorando las condiciones de los animalitos, ¿no? Ajá, claro. Ya estamos en esa etapa, pues ya también igual, se publicó como un fármaco que induce este tipo de efectos, y pues igual, hasta ahí nos quedábamos, pues somos gente de laboratorio, gente que pues nuestros modelos son para investigación básica, no pensamos en extrapolarlo a la parte humana, ¿no? Sí, su jurisdicción es... Sí, exactamente, ¿no? Desde el punto de vista ordinario o legal, sería para nosotros el laboratorio usándolo con animalitos de experimentación. Por eso es importante la investigación en algunos modelos animales, porque no se puede obviar el modelo en tipos celulares, como fue al principio, sí, pero después se requería pasar a un modelo de animal completo, y que a veces es importante que se ubique el contexto de por qué se utilizan animalitos para experimentación. Gracias a eso, ¿sí? Tenemos sustancias como esta, ¿no? Que podemos probar y qué efecto tienen, ¿sí? Claro. Y los beneficios que finalmente son para los seres humanos, ¿no? Bien, pues llegamos hasta ese punto y hasta ahí nos quedamos, estábamos muy contentos, sacamos más variables, medimos más cositas, complementamos más el trabajo, ¿sí? Sí. Pero entonces, pues resulta también el caso, pues ya donde empieza a ver la realidad, ¿no? Decir, ok, pues estaba uno de los personajes con nosotros, un neurólogo, y dice, oye, pues fíjate que existe la enfermedad como tal y hay muchos pacientes y hay este tipo de condiciones, y pues, ¿cómo ves si intentamos aplicarlo en humanos, ¿no? Eso para mí fue un reto desde el punto de vista personal, porque no estamos primero preparados por nuestra profesión misma. Entonces, ahí fue, bueno, pues yo como que descargué toda mi tensión. Digo, si tú lo organizas, tú planteas el proyecto, tú lo metes a los comités, y si ves que funciona más o menos, pues adelante. Sobre todo porque había la confianza de que este medicamento ya había sido probado para otras cosas, ¿sí? Y que pues los efectos secundarios ya se conocían, muy concretos, muy específicos. ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios? De los más importantes, bueno, hay uno por el cual fue diseñado, el primer objetivo para esto era el de reducir los niveles hormonales de hormonas sexuales particularmente.
En este caso, si se aplican, al principio es un piquito, la primera inyección, digamos, el primer tratamiento, suben las hormonas, pero a la siguiente dosis, 3, 4, 5, baja y las bloquea. Entonces, el efecto más importante es una reducción de las hormonas sexuales, ¿sí? Tanto femeninas como masculinas, según sea el caso. Entonces, en estas condiciones se da que el efecto secundario para nosotros sería que hay una reducción, ¿sí? En estas hormonas. Obviamente hay unas condiciones donde no es recomendable. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene osteoporosis, que depende de hormonas o tiroides, ¿no? o problemas cardíacos, Okay. ¿sí? Algún tipo de vinculación con algún fenómeno hormonal que sí puede tener afectación. Okay. Pero en general es muy noble el medicamento. Sí. O sea, es muy sencillo desde el punto de vista farmacológico. ¿Sí? Los efectos secundarios genéricos puede afectar muchas cosas, pero en realidad tienen efectos secundarios por la deficiencia de hormonas. Okay. Por lo tanto, se puede dar la suplencia con hormonas también sexuales. Sí, claro. Pues las bloqueó, ya no hay. A este efecto se pueden meter estas hormonas sin que haya ninguna alteración. Es compatible con otro tipo de medicamentos. ¿Sí? Con medicamentos de tipo psíquico como ansiolíticos, antidepresivos, en fin, cualquier tipo de sustancias de estas, antibióticos, analgésicos, en fin, es un medicamento muy noble en términos generales, ¿no? Y algo muy importante que es, digamos, una de las estrellitas o de nuestras cerecitas del pastel, es de que cruza lo que es un sistema de protección del sistema nervioso que se llama la barrera hematoencefálica, cruza sin problema. Entonces su aplicación es sistémica. ¿Qué quiere decir sistémico? Sistémico significa que yo lo aplico, por ejemplo, una inyección en la pompis y se distribuye por todo el cuerpo, llega al sistema nervioso, pasa por todos lados. No es intravenoso. No es intravenoso, es intramuscular, por ejemplo. Se puede aplicar también intravenoso, pero no es recomendable porque no es necesario. ¿Sí? Entonces se aplica en una pompis, pum, y va a entrar por todos lados y se vuelve a todo nuestro sistema. Llega a todos lados, que es una de las maravillas porque no es aplicado en la zona de la lesión. Sí, claro. No hay que abrir para ver médula espinal y poner ahí la sustancia, sino que esto le da, digamos, una distribución muy genérica y pues obviamente con una eficiencia muy importante, ¿sí? Entonces, esas son entre las ventajas que tiene, ¿sí? Ahora, también ya estaba patentado, estaba registrado como efectos de todo tipo, entonces ya tenía de hecho ya había caído la patente, ¿no? Ya había caducado la patente porque ya tiene muchos años, ¿sí? Justamente en ese momento, pues fue donde el planteamiento y qué pasa si lo aplicamos a humanos, ¿no? A pacientes ya con esclerosis múltiple. Después de valorarlo, y después obviamente de plantearlo a las autoridades correspondientes, pues se empezó a aplicar, ¿sí? Tuvimos al principio, pues obviamente, a quién primero, quién no, pues yo tengo pacientes que tienen esto, decía uno de los médicos, y pues vamos a iniciar el tratamiento. Entonces se empezó a dar el tratamiento. Y en este caso, el protocolo que se autorizó para poderlo introducir era que se repitiera prácticamente como se hacía en el caso de los que tenían cáncer prostático. ¿Sí? El protocolo era muy sencillo, era una aplicación al mes, ¿sí? Intramuscular, durante 6 meses y ya se valoraba, o más dependiendo del grado de lesión. O en este caso, analizando el proceso. Exactamente, sí. Entonces decían, ok, si ustedes utilizan el mismo protocolo que ya está hecho, si tienen las condiciones óptimas para hacerlo, etcétera, etcétera, pues no hay inconveniente. El medicamento ya está en el mercado, no es un nuevo medicamento que hay que probar qué efectos tiene, etcétera. Entonces dijeron, pues adelante. Bueno, nos pusieron muchas condiciones, ¿no? Sí, claro. Pero digamos que todo un proceso. Exactamente, pero en general fue esa la condición. Entonces, pues viene ya la aplicación, ¿sí? Entonces, primera dosis, no hay una reacción cutánea, pasó sin problema. Podría haberla en las indicaciones de las contraindicaciones posibles, es la reactividad a la sustancia, se llama acetato, es una sal, acetato de leprolida. La sal esta puede dar una reacción cutánea en la piel y enrojecimiento de esto, pero nunca se nos ha dado, o sea, nunca se nos dio. Y pues simplemente era la primera aplicación, se daba, muy bien, se valoraba y pues como está, todo bien, adelante. Se hacían evidentemente pruebas antes del tratamiento, ¿sí? Y a lo largo del tratamiento y hasta el final de los 6 meses, ¿no? Y se daba la comparación. Entonces era el protocolo de investigación como tal. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Pues pacientes a los cuales se les administraba 1, 2, 3, 4, 5, 6 dosis. Terminando el periodo de la 6ª dosis, o sea, después de terminar el último mes de los 6 meses, se volvía a valorar. Entonces había valoración inicial y valoración final, ¿sí? Había pues resonancias, había una serie de evaluaciones, ¿sí? Que cada paciente iba teniendo, pues dependiendo de sus posibilidades. Claro. Entonces nosotros hacíamos las valoraciones genéricas, ¿sí? Donde pues se revisaba pues todo, ¿no? La motricidad, sensibilidad, etcétera, etcétera. Y ya con esos patrones, pues íbamos viendo la evolución.
Pues como siempre, al principio las primeras manifestaciones fueron extraordinarias, ¿no? O sea, la recuperación fue así, tal cual. Eran pacientes que ya tenían años con esclerosis, o sea, gente que ya tenía el problema de años y que tenían... ¿En etapas progresivas? Sí, siempre ha sido, bueno, progresivo es un concepto importante de la enfermedad, sí que es una enfermedad que es progresiva, que va avanzando con el tiempo, puede ser lenta, puede pararse de repente, reiniciarse, o sea, las recaídas, ¿sí? Otra vez los brotes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezamos a evaluar pacientes sin tratamiento y encontramos que era muy dispersa la información, ¿sí? O sea, una persona que recaía no volvía a recaer sola en 6 meses, quedaba bien, o sea, se la pasaba tranquilamente los 6 meses restantes, ¿no? Okay. Entonces empezamos a tener, desde el punto de vista científico, problemas para identificar realmente si el tratamiento era el que estaba funcionando o era una evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces fue cuando empiezan, o apoyándonos ya en las estadísticas, cómo manejamos la información que nos sea confiable y llegar a una conclusión, sí, ¿no? Entonces tuvimos ahí, digamos, periodos muy largos, ¿sí? Tratamos de integrar grupos muy parecidos. Por ejemplo, sabemos, ustedes ya lo saben, de que la mujer es más susceptible a la enfermedad que el varón, si 3-1, más o menos aproximadamente, o la edad, por ejemplo, si hay unas edades un poquito más frecuentes donde se aparece la enfermedad, 40 años, 35, 46, 45 años. 32, no me eché tanto, no me eché tanto. tanto. Entramos a los de juvenil, obviamente hay chiquititos, hay jovencitas o jovencitos de edades de hasta de 11 años que ya tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces, el rango es muy amplio, pero digamos la mayor frecuencia está en las etapas ya adultas, ¿sí? de la persona, ¿no? Entonces intentamos agrupar, ¿sí? de un solo sexo, ¿sí? con unas características más o menos parecidas, con una condición de vida semejante, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es muy complicado. Sí, es muy complejo. Todo esto es todavía un nivel, digamos, experimental, ¿no? O sea, sí, hasta esa etapa. Sí. Okay. Sí, estamos en la parte de investigarlo, ¿sí? De investigación. Entonces llegamos a un punto en la cual sí encontramos gente que tenía recaída, sí, muy mal, de hospital y todo. Empezamos con el tratamiento, porque ojo aquí con algo que no he mencionado, que es importante, ¿sí? Nuestro tratamiento es para neuroregeneración, ¿sí? No contra la enfermedad propiamente en cuanto a la causa, el origen. ¿Sí? Correcto, sí, porque ni siquiera conocemos el origen. Sí, el origen, exactamente, sí. Entonces el problema que tenemos es de que no sabemos en qué momento se puede destapar otra vez este mecanismo y sin embargo sí hay tratamientos para esa parte inmunológica, o sea, sí existen algunas formas de paliar o de tratar de regular o controlar un tanto la enfermedad, ¿sí? O sea, las causas, ¿sí? En este caso es una forma de modular la respuesta inmunológica, que esa es, digamos, la parte compleja del sistema, ¿no? Entonces, en este caso existen inmunomoduladores o inmunosupresores que van a regular esa respuesta inmunológica de ataque, ¿sí? Entonces, el medicamento, el nuestro, si de alguna manera es compatible con estos inmunomoduladores y inmunoreguladores, ¿sí? Que es el clásico que se empezó a manejar de los interferones, los clásicos interferones con efectos secundarios un poquito incómodos, o hay gente que de hecho no los soporta mucho, o bien algún otro tipo de anticuerpos especiales que van a atacar esas productoras de las células malas, digamos, ¿no? Sí. Entonces ha habido una especie de controversia un poquito compleja, sin embargo existen estos fármacos que coadyuvan o favorecen justamente a que no se genere tanta alteración de tipo inmunológico. Por lo tanto, tenemos nuestro sistema inmune con algún medicamento más o menos regulado y pues nuestro sistema de neuroregeneración, ¿sí? Entonces estamos trabajando en conjunto. Sí, exactamente. Sí, coadyuvante, o sea, coadyuva, o sea, ayudar sí, al mismo tiempo uno del otro, ¿no? Justo eso te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy con natalizumab. Me comentabas algo interesante la última vez que platicamos, que terminaron en MAB. Dije, qué curioso, no sabía. Hay medicamentos que terminan en MAB y son estos moduladores, lo que hace es inhibir un poquito el sistema inmune, ¿no? Sí. Y los moduladores, que es cuando te dice en qué momento trabajar tu sistema inmunológico, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, la idea es de que existen sustancias que van a modular esa respuesta y otras que la van a suprimir, o sea, que la van a bloquear, sí, ¿no? El inconveniente en general del bloqueo es de que es un bloqueo más o menos específico, pero que también afecta el bloqueo para otras sustancias que pueden ser nocivas o para algún tipo de proceso de X naturaleza, ¿no? Entonces, ahí la intención es de que la respuesta o bien se vea disminuida
o aquellos factores que son responsables de que se genere también se encuentren modulados, ¿no? Entonces, sí, justamente la palabra, la palabra de inmunoreactividad, o en este caso anticuerpos monoclonales, la abreviación en inglés es ABE, anticuerpos, antibodies, ¿sí? Entonces, antibodies monoclonales, entonces es MAB, al revés, sí, MAB, ¿sí? MAB, terminan ese sufijo, significa que son anticuerpos, ¿sí? Contra, en este caso, contra alguna sustancia que está generando una respuesta inmunológica. Justo ¿sí? Una pregunta que te quería hacer y creo que la contestas con eso es, ok, yo ya tengo un tratamiento, a lo mejor, te digo, justo las preguntas que te hago las quiero hacer como paciente de esclerosis múltiple porque estoy muy conmovida con tu serendipia, pero también tengo muchas dudas. Entonces, ok, por ejemplo, ya hay tratamiento, ¿no? En este caso yo estoy con natalizumab. Primero es entender qué hace mi natalizumab y si es contraproducente, si los puedo tomar al mismo tiempo. Me decías, es que no se contrapuntean, sino que se suman, se protegen el uno al otro, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Esa es digamos, otra de las grandes virtudes, ¿sí? O sea, independientemente podría ser también considerado, por ejemplo, el caso de la lesión de médula espinal por traumatismo, a la aplicación del medicamento, pues no tendrá nada que ver con el sistema inmunológico, ¿sí? O sea que eso es, digamos, una acción independiente. ¿Sí? Entonces tenemos dos mecanismos digamos, de apoyo contra la enfermedad desde el punto de vista farmacológico, uno aplicando algún inmunomodulador. Que es, ¿sí? Por ejemplo, natalizumab. Exactamente, y por otro lado tendríamos el neuroregenerador. Que es el tuyo, ¿sí? ¿no? Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros aprovechamos cuando esta respuesta del sistema inmunológico está controlada, aplicando el medicamento para que regenere aquello que se lesionó. ¿Sí? Hay un detalle físico que es en el proceso de la esclerosis como tal, se forman las escleras o las cicatrices. La cicatriz en el sistema nervioso también es mala. Es un sistema de protección que tenemos, pero en el sistema nervioso no es buena, porque en este caso interfiere con la comunicación. Es como poner un dique en medio de un sistema de comunicación. Estoy hablando contigo, me pones una barda, pues ya no puedo comunicarme contigo. ¿Sí? Entonces, en las cicatrizaciones, eso ocurre justamente en caso de la esclerosis múltiple. Las escleras o esas cicatrizaciones interrumpen. Y, por ejemplo, parte de las técnicas que se están utilizando actualmente para el caso de cicatrices generadas por lesión de tipo traumático es quitar las cicatrices. O sea, retirarlas para que otra vez haya esa recuperación neurológica y vuelva otra vez a haber comunicación. ¿Sí? Es una de las estrategias que se están utilizando. Entonces, en este caso, sí, la sumatoria de decir, ok, tu sistema inmune, bájale tantito, no me trates tan mal al sistema nervioso, y tu sistema nervioso afectado, pues recupérate tantito, ¿no? O sea, recupérate, regenérate, ¿no? Entonces estamos simultáneamente actuando, ¿sí? Si no lo tuviera, sería más difícil porque entonces, como está trabajando el sistema inmune, te ataco. Sí, permanentemente, de alguna manera se va deteriorando. Bueno, en el caso de que hay un brote o una crisis, empieza a atacar, de tal suerte que si no hay una recuperación de aquí, va siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, sí, entonces mejor. Sí, claro, el equilibrio en este caso, o bueno, al menos de darle un sistema de ayuda. Sí, claro. Hay otros sistemas que también ayudan a la recuperación neurológica, ¿sí? Desde, por ejemplo, una dieta balanceada, algún tipo de vitamina, complejos vitamínicos B12, algunos factores que pueden favorecer la recuperación neurológica que existen y son viables, ¿sí? Curiosamente también el ejercicio, el deporte en algunas condiciones también es favorable. En fin, hay una serie de factores que pueden sumarse todavía más a una recuperación neurológica, ¿no? Obviamente existen condiciones que no son favorables. Por ejemplo, pues si la persona toma alcohol, sí, el alcohol ya per se, independientemente de esclerosis, pues genera un problema neurológico por justamente el deterioro de las vainas de mielina, porque el alcoholito pues es de alguna manera solvente, la vainita esa es de mielina, es tipo graso, es un tipo de grasa, se disuelve y pues empiezan a perderse neuronas con mayor proporción que si no se tomase, ¿no? Por ejemplo, pues un paciente con esclerosis de alcohol, pues son incompatibles, ¿no? O sea, no sería lógico, ¿no? O sustancias con otro tipo de drogas, algunos solventes, en fin, ¿no? Dietas, comportamiento, y algo curioso también, la actitud es algo curioso, ¿sí? O sea, se tienen trabajos por ahí sobre la presencia de una serie de sustancias, de neurotransmisores, que favorecen la recuperación neurológica, factores neurotróficos, y que se pueden de alguna manera incrementar o inducir su secreción mayor con actitudes psíquicas, o sea, con mi actitud personal, ¿sí?
Por ejemplo, sabemos de que en un estado depresivo, si una persona, independientemente de la enfermedad, si una persona está depresiva, algún tipo de neurotransmisor también se ve afectado. Sí. No sabe quién es quién, o como dice el refrán, no sabe quién fue, si el huevo o la gallina, ¿no? Sí, si la deficiencia de este neurotransmisor generó la depresión o la depresión generó la disminución del neurotransmisor, ¿sí? Entonces hay neurotransmisores muy activos, ¿sí? Que esos influyen directamente en la respuesta inmunológica. ¿Sí? Ya desde Sócrates había unas enfermedades, unos tipos de cáncer que se asociaban con la depresión. Entonces, gente deprimida aparecía con cánceres de ese tipo, ¿no? Entonces, y viene la ¿qué paradoja? Relación? Sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, pero hay una correlación. Entonces, ahí igual, si una condición de actitud, de postura ante una enfermedad, en este caso con esclerosis múltiple, podría favorecer también, ya sea la respuesta menos, ¿sí?, de estrés, por ejemplo. Sabemos nosotros que una situación de estrés, y eso ya está súper comprobadito, ¿sí? Una situación de estrés disminuye la respuesta inmunológica. Sí, o sea, estresado, el estrés produce una disminución inmune y es cuando aparecen enfermedades, cánceres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues de hecho cuando vino mi brote, vino el diagnóstico, era un pico muy, muy alto de estrés que estaba viviendo. Un amigo en un episodio justo me dijo, voy a sumar un poco a tu proceso. Tú no tienes esclerosis múltiple. Tu cuerpo te está diciendo, descansa, hazme caso, necesito descansar poquito. Y no le estabas haciendo caso. Cuando le haces caso, tu cuerpo, ¿no? O sea, claro, obviamente hay un diagnóstico, pero digamos que ese grito que te dio tu cuerpo es esclerosis múltiple, claro, a nivel ciencia. Pero en realidad cuando escuchas a tu cuerpo y se siente atendido, pues baja, ¿no? Que tiene relación con lo que acabas de decir. Sí, o sea, el cuerpo responde mucho a condiciones obviamente físicas, ambientales, pero por supuesto sí que quizás digamos un esquema general de enfermedades psicosomáticas, pero muy grande, ¿no? Y cada vez se encuentran más puntitos, ¿no? Más de correlación con otras variables que nunca se habían considerado, ¿sí? Y que tienen que ver directamente con la calidad de nuestra salud, ¿sí? Puede ser, pues en este caso, desafortunadamente, el fenómeno de la esclerosis, ¿no? Pero sí, justamente existen esa modulación, ¿sí? Y insisto un poco en que el origen es el problema ahorita, el cubo si no sabemos el origen, a veces en la mayoría de los casos no se sabe la solución, ¿no? O a diferencia, por ejemplo, cuando dolía la cabeza, antiguamente era la famosa aspirina, ¿no? Sí. O sea, sabemos, o la Caselcer, era un comercial muy antiguo, sí, de que quita, mejora, mejoral, o porque quita el dolor de cabeza aunque no sabemos cómo, o por qué lo hace, ¿no? Pero sabemos que lo curaba. Ajá. El dolor al menos lo quitaba, no lo calmaba. Sí, posteriormente se encontró que, bueno, participaba en un proceso de inflamación o de las prostaglandinas fulanas y que el cerebro funcionaba así, ya se encontró la respuesta. O sea, ahorita estamos casi jugando un poco eso, ¿no? En algo que da un tratamiento que mejora la condición, aunque no sabemos exactamente en dónde está incidiendo, ¿sí? O sea, exactamente a dónde le está pegando, ¿no? Cada vez hay más investigación, pero muy seria, obviamente muy profunda. Hay muchas asociaciones de apoyo donde tratan, pues obviamente, de encontrar alguna forma científica de encontrar justamente la causa, ¿no? Sí. Y pues en ese sentido estamos trabajando, ¿sí? Nos encontramos igual en estos modelos experimentales. De hecho, justamente ayer, un amigo muy bueno de Guadalajara, UDG, de la Universidad de Guadalajara, me preguntaba si teníamos el modelo, porque ahorita estaba trabajando con una molécula que tiene mucho interés en hacer unos ensayos sobre esclerosis múltiple, ¿no? Entonces quería ver si tenemos el modelo ahorita en activo para ver si, pues, quería probar ese tipo de hipótesis, ¿no? Entonces hay mucha gente, y en el mundo, pues no se diga, ¿no? Siendo que es un reto a la ciencia de encontrar la causa, ¿no? Hay explicaciones un poquito desde las virales, ¿sí? De la varicela, por ejemplo, o un traumatismo justamente de un golpe que rompió esa estructura de la barrera hematoencefálica, que se pierde esa integridad y se meten y se infiltran células, o un tipo de dieta, o una asociación con luminosidad y temperatura, como algún fenómeno que lo comentamos, creo, ¿no? La extrañeza de que las gentes de los polos de la Tierra son también 3-1 más frecuentes que aparezca esclerosis que las partes del centro, digamos, ecuatoriales, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué relación hay? Pues tipo de dieta, más endogámica esa población. La vitamina D, ¿no? Puede ser, sí. O sea, hay factores que pueden estar correlacionados, ¿no? Pero la causa sí. Porque si me dijeran, no, sí, pues no, es que es la luminosidad. A ver, pues voy a meter animalitos en oscuridad total a ver si la desarrollan. Pues no. No. Sí. O vamos a ponerle deficiencia de vitamina D. A ver, pues tampoco. Entonces, sí, no hay así. Ambiguo todo. Sí, muy ambiguo, muy abierto, ¿no? Ajá. Lo que sí es importante es de que cada gente, cada persona, ¿sí? Actúa de manera independiente de otras. O sea, hay gente que le funciona muy bien una estrategia,
a otros otra. De repente hay gente que no vuelve a recaer, que les da una sola vez en la vida, bueno, al menos en el periodo largo de existencia, donde una sola vez y no repitieron. Sí. Otra donde una recaída, otra recaída, otra recaída, pero regresan otra vez a su condición normal, íntegra, sin ningún problema. ¿Sí? Hay gente que la afecta, es que como es, por ejemplo, unas lesiones en diferentes sitios, pues hay gente que la afecta en una zona concreta, a otros en otra, dependiendo del lugar a lo largo del sistema nervioso central, de este encéfalo, de esta médula espinal. Entonces, cada persona es diferente, ¿sí? Y eso, pues obviamente, también el ataque o digamos, la atención también tiene que ser muy personalizada, ¿sí? Porque dependiendo de cuál sea en su estado, ¿sí? Pues se le puede dar más o menos un tratamiento determinado, ¿no? Me gusta muchísimo la palabra serendipia y parte de el por qué abrí el canal es, claro, también darle voz a las serendipias de las personas, pero es para que la gente conozca la palabra, porque incluso yo me sentía ignorante en ella cuando la escucho hace un año, serendipia, yo, ¿seré qué? ¿Seré qué? Pero es, digamos que se ve tan alejada la palabra, pero la connotación es tan cercana, o sea, como que todo el mundo vivimos en causalidades o diosidencias, que le llamamos así, pero después cuando viene serendipia dices, ay, ok, se entiende, ¿no? Me gusta mucho porque la siento, la serendipia la siento, porque viene, siempre digo, acompañada de una epifanía, como cuando Dr. House dice, ¡ah! Ya entendí. La chispa le ¿Qué llegó. sentiste cuando llegó esa serendipia a tu vida? Sí, fue muy palpable, o sea, la percibí muy completa, ¿sí? Lo que pasa es de que, bueno, es un poquito la percepción de, después de muchos años de trabajo, ¿sí? Llegar a un punto en el cual creo que ya encontré algo que valió la pena. ¿Sí? No me fui con las manos vacías, ¿no? Me fui con digamos, en blanco de mi existencia aquí en la Tierra y sobre todo en investigación, que es lo que me mueve, ¿no? El trabajo mismo. Entonces, cuando encontré ya respuestas que dijimos, yo con el muro modelo me conformé, o sea, con la pura ratita que ya empezó a caminar, dijimos, wow, ya lo hicimos, ¿no? Ya llegamos muy lejos. Y eso para mí fue así como que creo que esto es lo que voy a llegar a encontrar, sí puede ser mi aportación más importante, es lo que yo puedo ofrecer después del trabajo, ¿no? Y esto obviamente no es un trabajo mío solo, ¿sí? Ha sido respuesta a mucha gente, desde hasta instituciones, doy gracias, aunque pareciera un poco chusco, desde el CONACYT, sí, que nos ha apoyado económicamente, la propia institución, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos ha apoyado con horas, con laboratorio, con personal técnico, con la parte administrativa, con muchísima gente de estudiantes. Los estudiantes han sido clave. Sí. Si no ha habido estudiantes, yo no hubiera llegado a esto, no hubiéramos llegado a esto, ¿sí? Han sido un chorro, ¿no?, de estudiantes que han pasado. Hay una frase, ¿sí?, que me gusta mucho, me la dijo un alumno que tuve, me dijo, cada persona que conocemos es un eslabón en nuestra cadena de éxitos. Y se me quedó tatuada en el corazón esa frase, porque justo me dijo, gracias porque tú eres uno muy importante en mi éxito, ¿no? Sí. Y justo cuento, o sea, al escuchar tu historia y, sí, y veo el reconocimiento que le das a los estudiantes, yeah, de esa mente fértil a lo mejor que tienen, sí, de aportar ideas, de recibir ideas, no sé, entonces... Sí, justo, el de estar abiertos, ¿sí? El de no decir yo tengo la razón y ustedes hacen lo que yo digo, ¿no? Sino estar abiertos y es una actitud, pero es una actitud sana, es una actitud muy libre, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ideas que me están enseñando? Yo aprendo mucho con ellos, o sea, y no es nada más así de que, es que aprendí a que... No, o sea, no es el conocimiento mismo como dato, sino la actitud también del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ha pasado mucha gente por este laboratorio y hemos tenido gente de todos colores y sabores, ¿no? O sea, gente súper inteligente, gente muy brillante, gente muy noble, muy entregada al trabajo, muy tesonudas, muy testarudas, pero todas con el mismo perfil, sí, que en el 90% de los casos han sido ejemplo para mí, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho dentro de los grupos que han llegado, de investigadoras, de chicas que han estado en su embarazo, trabajando. Si desde el momento en que se embarazaron, tuvieron todo su embarazo aquí en el laboratorio, prácticamente trabajando intensamente. Yo, que pedía disculpas a los maridos, ¿no? Diciéndole, oigan, está trabajando, es porque ella quiere, sí, ¿sí? O sea, es el gusto por el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y eso quizás es una de las cualidades que tenemos dentro de esto. Sí lo puedo presumir de una manera bonita, ¿no? Decir, hemos creado un ambiente de trabajo con mucha libertad, con respeto, con alegría, que es algo bien importante,
¿sí? El de sentirte a gusto con lo que estás haciendo, de que hay un reto que cuando lo encuentras es así como que, wow, o sea, miren, sí, miren lo que encontramos, ¿no? Y se comparte, y se percibe, se siente en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, para nosotros una publicación científica a nivel internacional es un reto. Es muy difícil llegar a hacer eso. Y cuando llegamos a una, cerramos el changarro y nos vamos a celebrarlo, ¿no? Sí, Ya claro. logramos una publicación avalada por Internacional. sí, internacional, que es algo muy fuerte para nosotros, y eso pues lo compartimos, ¿no? Y hemos tenido pues este tipo de alumnado, de gente inquieta, curiosa, que al principio dicen, uy, se me hace que no del ancho, ¿no? Pero pum, pum, se van descubriendo poco a poco cualidades y eso es genial, ¿no? O sea, para mí, repito, es un aprendizaje y definitivo, y repito, si no fuera por esa participación, ese apoyo que ha sido escalonado, sí, en el tiempo, porque antes pues éramos puros novatos, digamos, ¿no? Ya con la experiencia ya más o menos tiene una cordura para hacia dónde van las cosas, pero al final de cuentas es ese compartir, ¿no? Y somos compañeros y no hay nadie más ni menos. A veces cuando me llega uno de 10, digo, no, este no es para nosotros, sí, este es nerd, este no juega con nosotros, ¿no? Está muy arriba, vámonos a nivel bajo, ¿no? Y eso lo compartimos, aquí nadie es más que nadie, todo el mundo estamos en la misma sintonía, respetamos el lugar, el ambiente es el ambiente como tal, pero lo procuramos, que se haga agradable, ¿sí? Lo procuramos. Y ese disfrute, al final, como comentabas en tu pregunta, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo dije, wow, creo que ya llegué a mi top, sí, lo pensé hasta más extremo, ¿no? Dije, ya ahorita si me muero, yo ya cumplí, ¿no? No, yo ya hice lo que tenía que hacer no le digas eso al hasta donde universo. llegué, ¿no? Y eso ha sido, pues, para mí la sensación más grata de, pues, decir, bueno, ya me puedo jubilar, ya me puedo retirar, ya me puedo morir, ya puedo dejar esto en manos de los que siguen. Sí, o Sí, sea, ya puesto, está. sí, esto encauzado, ya hay una información que se puede explotar o que se puede beneficiar ya más gente, ¿no? Entonces eso ha sido, digamos, el momento cumbre, ¿no?, de nuestro proyecto de investigación y también por algo que es quizá un poquito la historia, la parte histórica del evento, porque empezamos a trabajar con un modelo de tipo artificial in vitro, después pasamos a una condición experimental que le llamamos preclínica y después la parte clínica. Abarcar esos tres estatus de investigación no es sencillo. Sí, no. Entonces se nos dio, justamente por esa serendipia, por estar en contacto con el problema, donde lo embebíamos, lo analizábamos, no lo comíamos, ¿sí? Entonces fue de tal suerte que llegamos a cubrir esas tres partes, ¿no? Eso no es sencillo. En ciencia, históricamente, el llegar a ese término ha sido padrísimo, ¿no? O sea, lo hemos visto y eso sí lo presumimos con gusto, ¿sí? De que miren, hay que hacer algo útil. Y esto después me ha servido un poco para proyectarlo hacia las nuevas generaciones, hacia las nuevas gentes, ¿no? De decir, hagan algo con tendencia útil. O sea, yo lo hice porque en ese momento no había mucho que hacer, no tenemos mucha opción, pero ahorita ya con tanta problemática de cualquier área del conocimiento, tiendan a resolver problemas, ¿sí? Céntrense en algo que resuelva algo, ¿no? No sé si te comenté, pero de repente nos llegan cartas, tengo hasta impresas en papel, o bien, bueno, antiguamente, ahorita ya son por vía internet, cartas donde hay gente que te agradece, sí, que te da gracias, o sea, que sí, gracias por estar usted investigando en esto. Sí. Y yo, sí, pero no integra uno ese concepto hasta que estás ya metido y dices, es que no hay nadie que los esté apoyando. Pues no, sí hay grupos aislados de gente que están haciendo algo de chamba, pero hay problemas de salud que nadie está tocando. Hay un problema, por ejemplo, neurodegenerativo también, genético ligado a las familias, sí, que es el Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad neurodegenerativa. Okay. Es incapacitante, no es mortal. Nadie está trabajando en esa enfermedad. Sí. Y en una ocasión salió que una persona leyó mis trabajos de América del Sur, no me acuerdo qué país era, y me escribe, oiga, qué hermoso, yo tengo esta enfermedad y mi hija la tiene. Sí, qué hermoso que alguien esté interesado en nuestra enfermedad, ¿sí? Claro, no me está diciendo, pues, denos la solución, ¿verdad? Claro, sí, no, sería extraordinario. Gracias. Pero sí, pero diciendo gracias porque alguien esté interesado en nuestra enfermedad, haciendo algo de investigación en esto, ¿no? Y eso ha sido una motivación impresionante para nosotros y lo transmitimos al grupo. Decir, señores, ¿sabes qué? Señoras, señoritas, tenemos que hacer un esfuerzo porque hay gente que nos necesita. Sí, que necesita de nuestra investigación, de nuestro proyecto, de nuestra capacidad, de nuestra formación. Sí. Yo estoy formado en un área científica y quieren soluciones, quieren respuestas. ¿Sí? El ejemplo más, así para mí, culminante es el de la vacuna del COVID. ¿Sí? El hecho de que había un problema de salud mundial
Y todo se centró, independiente de lo económico, de las farmacéuticas, de los intereses políticos, de todo lo que quieran ver, pero como hubo un problema de salud mundial Todo el y mundo todo el estaba. mundo enfocado a vamos a resolverlo, y se resolvió. Sí, claro. Es un ejemplo precioso de la coordinación humana para un problema de salud mundial, Sí. ¿no? Y eso es precioso. Y digo, chin, ¿por qué no nos vamos de una por una, ¿no? De las enfermedades más... De esa manera Sí, global, pero... exacto, atacando tal, y vámonos, ¿no? Esa es una postura de Sí, cómo claro. ver problemas de tipo social en relación a la salud, ¿no? Y eso, pues, a mí me toca estar aquí, ¿sí? Y pues con la gente que me rodea, ¿no? Con la gente que está a mi lado. Oigan, hagan esto, ¿sí? Píquenle por este lado. ¿Usted cómo lo resolvería? ¿Sí? ¿Y cómo se imagina? Y vamos a planteeme 5 hipótesis, ¿no? Y es un Sí, reto continuo. prueba y error. Sí, y hagamos experiencias o experimentos, claro, en función de nuestras posibilidades, recurso económico, la infraestructura, lo que tengamos, gente conocida que esté en el ámbito, etcétera, ¿no? Pero es un reto como científico. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos algo así súper padrísimo, espectacular, sí, la impresión es seriosísima, la expresión así de júbilo, pues es un poquito lo que diríamos unas palabras medias vulgares, ¿no? Es un orgasmo mental, el haber llegado así con una plenitud Es que... casi cegadora de placer al encontrar una respuesta ante un problema que para nosotros era importante, ¿no? Sí, te lo juro, yo creo que coincidimos en eso. Te decía al principio que pienso mucho en el hilo rojo. Tú y yo hoy estamos platicando gracias a que conozco a Alicia Sí, Martínez. sí, sí, sí. Ella estuvo conmigo desde prepa, universidad, estuvimos juntas aquí en la Autónoma, somos gallo las dos también. Ajá. Y nos perdimos la pista después de que salimos de la universidad. Por azares del destino, encuentra mi primer video, me busca, porque también eso es importante, o sea, buscar, contactarte con la gente, ¿no? Me busca y me dice, oye, Mariana, acabo de ver tu video, me conmueve mucho, conozco a una persona que tal vez pueda sumar un poquito a tu proyecto, y justo agradezco ese momento en el que se haya tomado el tiempo de escribirme, porque es muy satisfactorio para mí hablar contigo el día de hoy, porque creo que hablo no solo por mí, sino por todos los pacientes de esclerosis múltiple que tenemos el diagnóstico, ¿no? Sin temor a equivocarme, sino todos, sí, la mayoría. Ay, no voy a llorar. No. Ay, un momento, por favor, necesito un minuto.